Hola, soy Sergio Margot. Bienvenidos al show donde ustedes me piden a qué artista quieren que escuche sin autotune y yo, muy humildemente, daré mi opinión. Les pregunté en Instagram a qué artista les gustaría que reaccionara y el más votado fue Jisoo de Blackpink. Y ustedes mandan aquí. Si quieres votar por el siguiente artista, sígueme en Instagram. Ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué artista les gustaría que reaccionara ahora. Y también, chicos, nuevas noticias. Estaré haciendo de vuelta análisis personales de voz. Así que si quieres que analice tu voz, ve a clases.sergiomargot.com para más información. Vamos a escuchar la voz de Jisoo sin autotune, a ver cómo es que canta. Escucha más grave la voz, o más bajo. ¿Qué te está haciendo eso? Ok, la voz de Jisoo es grave, como podemos notar. A simple oído creo que es contralto y en realidad no alcanza notas muy altas, ¿eh? Y eso está bien, pues es contralto. De hecho, su voz es bastante grave y opaca. Creo que si le diera más brillo a su voz y mejor colocación, su voz sonaría mejor. De hecho, algo que recuerdo de mi primera reacción a Blackpink es que mencioné que todas las chicas cantaban grave, algo que se me hacía súper raro porque en los grupos generalmente siempre hay una chica que canta agudo o es soprano, pero aquí en Blackpink no. Está Rosie que canta los agudos, pero en realidad no es soprano, creo que es mezzosoprano. Y tampoco alcanza notas tan altas. Pero bueno, Jisoo es la que más grave canta de todas. Eso se escucha muy suavecito. Ok, Jisoo tiene esta voz muy suavecita y quedita. De hecho, no canta muy fuerte Jisoo. Tampoco escucho que haga voz potente, pero está bien, o sea, no todas las voces tienen que ser potentes. También hay muchas voces que son así, queditas. Por cierto, ¿ya me sigues en Instagram? No.
tenías que venir a arruinar la diversión. También que la estábamos pasando. Pensé que éramos amigos. Si quieres votar por el siguiente artista, sígueme en Instagram. Ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué artista les gustaría que reaccionara ahora. Algo que noto es que Jisoo canta casi todas las canciones en el mismo tono, y sí se escucha que al cantar las notas altas forza un poco su voz para poder llegar a ellas. Y digamos altas en su registro porque en realidad no son notas tan altas, pero como ella es contralto, pues las notas altas para ella son distintas que pues para una soprano. Pero recuerden que dependiendo tu tipo de voz, las notas altas a las que llegues pues van a ser diferentes, ¿no? Y esto me lleva a lo mismo de que mucha gente quiere cantar notas altas y muy agudo. Y miren, aquí las 4 chicas cantan grave, especialmente Jisoo, y en realidad no ocupas esas notas altísimas para ser un cantante reconocido, ¿no? De hecho, si ponen atención, la mayoría de los cantantes pop, especialmente las mujeres, tienen voz grave. A mi punto de vista, las voces graves suelen sonar más originales, más únicas, así que si tienes una voz grave y no te gusta tu voz, pues miren, aquí las 4 chicas de Blackpink con voz grave y famosísimas. Se quedó abajito de la nota. Se escucha bien su voz. Una vista en los regalos. Ok, honestamente la primera vez que escuché a Jisoo yo decía, ¿por qué suena como si le estuvieran saliendo tantos gallitos? Y luego de escucharla varias veces me di cuenta que en realidad así es su voz. Entonces Jisoo al cantar tiene ese efecto, canta así. Y de hecho me tomó varios tiempo darme cuenta hasta una vez que la escuché cantando a capela y me quedé, oh, así es su voz. Algo que noto es que generalmente cuando llega a las notas altas siempre se queda abajito de la afinación, pero no llega exactamente a la afinación. También algo que escucho es que su voz casi siempre suena cansada, pero bueno, no es fácil cantar y bailar al mismo tiempo, y más todo un concierto, ¿no? Algo que también quería mencionar, que no tiene nada que ver con su voz, pero es con su baile. Jisoo recibe mucho hate por su habilidad para bailar, porque no es tan buena, según la gente. Pero por favor, denle un break. Sí es notable que no está al mismo nivel de baile que las demás, pero ¿sí se han dado cuenta al lado de quién está bailando? La verdad, no se me hace justo que la juzguen por eso, porque si te pones a analizar la situación, está bailando al lado de Lisa. La máquina de baile Lisa. Aparte, Rosie y Jennie también bailan muy bien. Y aún así, Jisoo al lado de ella se ve muy bien bailando. La están poniendo a bailar al lado de Lisa, que es un monstruo bailando. Y aún así Jisoo se pone al nivel. Estoy seguro que si a mí o a alguno de ustedes los pusieran a bailar al lado de Lisa,
No nos miraríamos tan bien como se ve Jisoo, ¿eh? Yo me miraría horrible. No quiero ni ver eso. Y Jisoo da batalla, tengan en cuenta eso antes de criticarla. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si te gustó, dale manita arriba por el siguiente artista, sígueme en Instagram porque ahí estaré haciendo encuestas. Y también sígueme en TikTok porque ahí estoy haciendo tutoriales de canto. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video.